Día 9 de estos 21 días donde estamos trabajando cómo poder expandir tu alma para que puedas expandir tu abundancia. Y hoy estamos hablando de la mentalidad de escasez versus de abundancia. Entonces vamos a, antes de querer ir a manifestar y cómo hago para manifestar, deja de estar trabajando allá afuera, detente por un momento y primero identifica si no te están gustando los resultados de allá afuera, cómo no corregirlos más allá afuera haciendo algo diferente, sino corrigiéndolo desde el sistema de pensamientos. Y para eso tienes que ser muy honesta y darte cuenta si tienes mentalidad de abundante o mentalidad de pobre o de pobre o de pobreza o de escasez, como tú le quieras llamar. Yo me acuerdo la primera vez que me dijeron que tú tienes mentalidad de pobre, yo quedé en shock porque yo me creía muy abundante y yo creía que porque andaba gastando como si el mundo se fuera a acabar, yo creía que tenía mentalidad de abundancia y además lo escondía o lo tapaba muy bien con porque me lo merezco. Para eso trabajo duro. Entonces, cuando empecé a entender toda esta información, a leerme Los secretos de la mente millonaria, cuando empecé a meterme en todos estos temas y cuando empecé a reprogramar mi mente y ver que no me dejaba crecer, cuáles eran las fugas energéticas, las creencias limitantes, los miedos ocultos, allí tuve que ir a entender que todo esto viene no solamente de cómo crecimos, de lo que vivimos y de lo que vimos en casa, sino que viene de generaciones pasadas. Entonces, viene desde el vientre materno y yo siempre les digo, si tú crees en vidas pasadas, viene de vidas pasadas. Si tú no resuenas con ese tema y dices, pues es que yo no me acuerdo de ninguna vida pasada, ni siquiera me acuerdo qué comí la semana pasada, dónde estaba, qué estaba haciendo, pues piensa en algo. Tienes padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así sucesivamente, ellos han tenido su origen, entonces a eso le podemos llamar vidas pasadas y para ti está bien. Entonces, todas esas experiencias que ellos tuvieron, todos esos secretos, limitantes, traumas, situaciones, vivencias, todo eso ha sido recogido por las células de todos y todos los venimos replicando y a veces ni siquiera nos cuestionamos y andamos en automático pensando lo mismo del dinero, trabajando igual, creyendo las mismas cosas. Y la diferencia de unos y otros es porque unos se atreven a ver más, a preguntarse, a reprogramarse, a decir no me gustan mis resultados, voy a ver qué es lo que puedo hacer y no trabajando más allá afuera, sino atendiendo qué tipo de creencias, qué tipo de traumas, de situaciones, qué pasó en mi familia, qué debo encontrar por ahí en ese árbol genealógico. Y todo esto es trabajarlo desde la raíz, que es lo que yo hago. Entonces, te voy a poner mi ejemplo. Yo creía que gastar era ser merecedora y que para eso había venido, para vivir bien, para comprarme cosas y donde ni siquiera había recibido el dinero, ya lo tenía comprometido, ya tenía pensado en qué me quería comprar. Y me di cuenta que todo lo justificaba porque me lo merezco, porque para eso trabajo duro y era lo que yo creía. Y esa es la mentalidad de escasez. Y donde también solamente lo tenía para otras personas y cuando me pedían algo, cuando yo iba a regalar algo o iba a aportar en algo, salía corriendo y lo conseguía como fuera. Pero cuando era para mí, me di cuenta siempre que bloqueo y pasé muchos años que para mí era difícil de conseguirlo y siempre era más fácil para otras personas, pero me di cuenta que tenía que trabajar un tema conmigo de merecimiento, de no confiar en mí y sobre todo cuando empecé a hacer los primeros cursos, las formaciones, las mentorías para llegar a esto. Entonces yo siempre decía, ay, no, es que no tengo el dinero, yo te llamo cuando lo tenga, no es mi momento y bueno, todas las excusas de nuestro ego y siempre me decían, ¿qué estás esperando? O sea, tú quieres hacerlo y el dinero no va a aparecer solamente por decir que cuando llegue el momento perfecto porque no va a llegar. Entonces pon a tu mente a trabajar, eso lo aprendí mucho y fue uno de los aprendizajes cuando me certifiqué como coach en programación neurolingüística. Yo llegué allá con mi mente carente a decir, es que no voy a poder. Y me dijeron, pero es que no has entrado, no te has organizado y estás diciendo que no vas a poder. Date cuenta cómo lo vas a poder lograr y yo tuve que decir, bueno, no me gusta, pero ayúdenme a financiar unos pagos y me adelanté y dije, pero qué tal no pueda y si yo no los puedo pagar, mira, ves cómo estás pensando, mira, te vas a dar cuenta que lo vas a pagar incluso antes de tiempo. Dicho y hecho, creo que pasaron 3, 4 meses, bueno, yo no me acuerdo cuánto y claro, en mi afán de no deberle a nadie porque nunca me ha gustado, reuní el dinero muy rápido. Entonces me di cuenta que era un tema de desmerecimiento y también de dudar de mí, de dudar de mis capacidades. Cada vez que iba a tomar un curso, una mentoría, aunque dijera sí es con esta persona, en el fondo lo que tenía no era, igual, no tenía muchas veces el dinero, no siempre es que lo tenga, pero muchas veces no tenía el total del dinero, pero me escondía en no es el momento, pero al final del día me daba cuenta que era que no confiaba en mí, ni siquiera en los mentores, sino en mí. Entonces creía que no era capaz de recuperar la inversión, que no iba a terminar el curso porque también me pasaba mucho que ahí hay muchas fugas energéticas cuando te pones a pagar cursos, membresías y cuando ni siquiera vas. Entonces empezaba a comprar cosas que no necesitaba
salía a gastar como loca y salía incluso a ver cosas que estaban en promoción, que no sabía ni para qué servían, si eran de decoración, para comer o qué, pero estaban en promoción y me las llevaba. A veces también guardaba el dinero como si mañana lo que nos cuentan, no hay que ahorrar, hay que ahorrar. Entonces también le estamos mandando esa información a la mente de que, a ver, te va a faltar en algún momento y escasez. Entonces me fui al opuesto y gaste porque es que yo puedo y porque es que siempre voy a ser abundante. Entonces me quedaba sin plan A, B y C. O también, yo me acuerdo que cuando tenía mi negocio, ganaba muy buen dinero e incluso ganaba menos del que ganaba ahorita y del que gano ahora. Y no lo aproveché tanto porque me ponía a comprar tantas pendejadas, pero de lo que yo hacía cuentas que yo decía, bueno, sí, o sea, sí, paseé, sí, comí rico, sí, compré cosas, sí, pero también decía, todo el tiempo haciendo cuentas, todo el tiempo vivía en escasez y vivía llenando los estantes de algodón, de guantes, de aceites, de alcohol, de todo lo que usaba la estética, como si se fuera a acabar el mundo y siempre tenía que tener en bodega porque para mí eso era abundancia, tener y tener y tener y tener. Y a veces tenía que... O sea, ya no me cabían las cosas y tenía que tener doble bodega. Y ahí era donde como que el dinero entraba y yo no podía tenerlo. Y claro, ya con los años ya hice un trabajo y donde entendí que el dinero para mí era peligroso, donde creí que era sucio, que se trabajaba con esfuerzo, con sacrificio, que no lo merecía, que así como llegaba se iba, bueno, todo lo que tuve que trabajar interiormente. Pero yo en ese momento no lo entendía, entonces por eso era que vivía tan cansada, porque yo decía, es que no se me está viendo el trabajo, pues cómo no, si cuando me llegaba dinero estaba todo en una bodega lleno de insumos, o me iba al centro comercial a comprarme ropa, comida, regalarle de todo a todo el mundo, y cuando era para hacer cursos puntualmente para mí, para aprender y para todo, inclusive para comprarme libros, como que me los negaba al comienzo, y yo decía, pero ¿por qué me los niego si yo tacaña no soy? Tengo el dinero, pero era un saboteo como que no me lo merezco. Entonces fue algo que tuve que entender y entender que si quería hacer algo más, tenía que empezar a cambiar todo esto y nos cuentan que estás bien cuando tienes el dinero en las manos y cuando no, y por eso es que siempre crees que no tienes la abundancia, pero acá el truco, la ley de la asunción o una de las técnicas de la manifestación, es actuar como si tú ya lo tuvieras y ha sido un reto para mí y es donde nos enseñan siempre que hay que ver para creer, pero acá con todo esto que te estoy contando es un llamado a que hagas lo contrario y a mí me ha funcionado. Claro que hay momentos donde digo, ¿será que sí? ¿Será que no? Obvio que lo dudo, pero sí lo he podido experimentar, donde lo he creído, donde lo he visto, lo he olido, lo he interiorizado, he dicho sí, 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 y se me ha manifestado. Entonces, siempre deja de estar creyendo que tienes que verlo físicamente para saber que está ahí. Si está en tu corazón, si lo estás soñando, si tú quieres que se dé, y obviamente haces tanto el trabajo interno, revisas tus bloqueos que te están saboteando internamente, tus creencias limitantes, heridas de la infancia, y afuera haces lo que tienes que hacer, el éxito está para ti garantizado y con todo el proceso, con todo lo que hemos hablado, hoy estamos en el día 9, pero todavía nos faltan muchos días y además después de estos 21 no es que me vaya a ir, voy a seguirte aportando mucho, yo estoy en todas las redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Spotify, en Instagram, entonces si esta información ha resonado contigo y si el día de hoy esto resonó, los ejemplos que te di, es muy duro para uno decir, ay, tengo mentalidad de pobre, al ego le duele. Pero hay que ser honestas y decir, sí, ando con miedo y cuando el dinero llega yo lo retengo y lo asfixio, o sea, creo que se va a ir y lo retengo y dudo mucho, o cuando llega salgo corriendo a gastarlo como si no hubiera un mañana, o le doy a todo el mundo y a mí no doy, o a mí no me doy, o no le doy a nadie, ni siquiera me compro un par de medias porque hay gente que es así. Y eso, qué pena que lo diga y yo digo las cosas como son y como las pienso. Hay gente que no es que sea ahorrativa, sino que ya es miserable. No solamente con las demás personas, sino consigo mismas. Y después quieren abundancia, pero tienen ahí todo guardado y ni siquiera comen, ni siquiera se visten, ni siquiera disfrutan. Y se van de este mundo y todo el mundo peleándose y ahora sí levantando el colchón y viendo a ver qué propiedades dejó y esa persona nunca vivió, solamente encargándose de acumular cosas. Entonces yo toqué los dos extremos de gastar como si no hubiera un mañana y también de no pagarme cosas y más cuando se trataba de expandirme porque nuestro ego, o sea, ahí empieza a filtrarse, no, tú no puedes y eso es mucha plata y en vez de esa plata deberías dársela a tu familia y con esa plata podrías irte de viaje y otro curso más y no, pues con eso podrías irte a comprar este fin de semana algo en el centro comercial. Entonces esa vocecita siempre nos va a estar saboteando, acá tengo el oráculo para el mensaje del día de hoy, esa vocecita siempre nos va a estar saboteando, pero también nos va a estar hablando y nos va a estar dando información acerca de ese sistema de creencias y no es para que nos juzguemos, nos sentenciemos, digamos así nací, así morí, sino que simplemente entender que es información, es un mensajero, esa situación tuya económica, también llevémosla al tema de las relaciones, pero en este momento lo estamos hablando acerca, creo que me fui más como al tema económico, pero llévalo a cualquier área, a cualquier situación de abundancia, porque abundancia es abundancia de salud, de dinero, de relaciones. Entonces mira tu abundancia allá afuera y cuando veas que el resultado
que tú tienes no te gusta, pues mira a ver qué es lo que hay que cambiar internamente, cómo estás programada. Y bueno, te voy a dar el mensajito del día de hoy. Recuerda que estoy en todas las redes sociales. Déjame saber en los comentarios si esta información te ha servido. Propon también los temas tú, que no sea solamente yo. Responsabilidad. Esta carta me encanta porque habla como de los dos extremos, así como yo lo he vivido. Tenemos tantas cosas que hacer y tantas cosas que nos cargamos, que a veces lo que hacemos es irnos al extremo y no, yo no hago nada. Mejor que otro se encargue, que la tortuga me lleve y así se demore un poquito, pero yo ya estoy cansada. Entonces, esto te invita a ser responsable con tus decisiones, con lo que estás manifestando allá afuera. Recordar que no puedes odiar tu creación. Esa es una revelación para mí muy, muy, muy bonita. Reconocer que todo lo que tengo y lo que no tengo lo he creado yo a través de mis pensamientos. Entonces, si yo sé que soy la creadora, porque voy a pelear con el presidente, porque voy a pelear con el banco, porque voy a pelear con mis clientas, si al final del día todo lo que atraigo y dejo de atraer tiene que ver con la forma en la que yo estoy aquí cableada y de la forma en la que no he atendido esta programación o estos bloqueos que están en nuestro cuerpo físico. Entonces, en el momento en el que yo digo, ya no quiero más de esto y quiero otra cosa diferente, pues entonces tenemos que hacer algo diferente. Mover este cuerpo, sacudirlo, literalmente bailar, liberarnos de tanta memoria, limpiar ese útero, sacudirnos de tantos miedos, de tantas... ya esas limitaciones ya vienen, las heredamos, las traemos allí como una capa, como un velo invisible, pero no significa que por eso tengamos que andar toda la vida con ella. Entonces podemos trabajarnos y la muestra está no en lo que yo te estoy diciendo, sino porque entonces unas personas tienen los resultados y otras no. Entonces, ¿de qué depende esto? De la forma como percibió la vida, de sus heridas, de sus traumas, de su infancia, de sus creencias, de lo que heredó y sobre todo de lo que decidió hacer con eso. Hay personas que toman todo eso como combustible, dicen, ya entendí esto, perdono, libero, hago esto y ya entiendo que con todo esto lo que puedo hacer es impulsarme como un cohete. O hay otras personas que se la pasan eternamente. Ay, que mi niña interior, ay, algo se movió, ay, debo sanar. No. Yo hace muchos años estuve allí y muchos años también le acolité esto a mis alumnas. Ay, ven y revisamos tu niña. Ay, ven, deja que te fluya. Ay, tranquila. Ya después, ok, mira, ya sanamos, ya miramos. Eso no significa que se te vaya a olvidar, no significa que se vaya a cicatrizar o bueno, a borrar la cicatriz. Ahí está, y cada vez que te duele es porque algo se está manifestando y porque tienes que trabajar, pero ya no más con ese estado de victimismo, ya es momento de mover el rabo, ya no más con tu victimismo, ya no más con tu sanación, y claro que hay algo que sanar todos los días, claro que sí, pero mientras lo sanas sigue viviendo, mientras lo modificas, mientras haces conciencia, ve y mira a ver qué es lo que tienes que hacer, porque cada 3 días vas a estar en depresión y que es que algo se movió en mí, el mundo me dolió. No, mi amor, no viniste a esta vida a dormir, viniste fue a despertarte y a atender tus heridas, a cambiar tus creencias, a liberar los bloqueos, pero mientras que eso sucede, por favor, sigue actuando. Y tampoco te me vayas al extremo de, no me dolió, no pasó nada, porque hay mucha gente que anda con las heridas abiertas y creando y haciendo billete, como dice mi sobrina, pero andan llenas de dolor y andan haciéndole daño a otras personas. Entonces, ¿cuál es mi mensaje acá? Punto de equilibrio. Hay que sanar, sí o sí, pero no te quedes allí eternamente. No te quedes allí eternamente. Ni tampoco te vayas al extremo de, a mí no me duele nada, soy la súper chica, porque yo también estuve en ambos extremos, de que no me duele, de que yo puedo con todo, y la factura, el precio a pagar, mi agotamiento físico, mi fibromialgia, mi dolor de espalda, mis bloqueos en lo que he querido manifestar, pero todo esto ha sido sabiduría y siempre paro a ver qué es lo que tengo que seguir trabajando y tu cuerpo te habla, todo te habla. Entonces no quieras cambiar desde allá afuera tus manifestaciones, desde más rituales, más velas, ya no más. Ya ve a ver el origen, qué es lo que estás manifestando a través de tu energía, a través de tu sistema de creencias, a través de eso que tienes allí guardado. Y todo está en tu cuerpo, todo está en tus células, todo está en tu mente, todo está en tu útero, todo está allí en todo tu ser. Entonces allá afuera simplemente mira al espejo. ¿Te gustó lo que estás manifestando en tu negocio? ¿Te gusta el dinero que tienes en este momento? ¿Te gusta la relación que tienes de pareja? Si no te gusta, entonces ve y mira a ver de qué forma estás tomando decisiones, poniendo límites, qué creencias tienes, qué es eso que no has dicho, qué te reprimes, qué quieres hacer, qué no has hecho por miedo. Y me lo dejas saber en los comentarios y te veo mañana.